Muy buenos días. Qué bueno es el Señor en todo tiempo. Por eso nuestra alabanza también estará de continuo en nuestra boca. Gracias al Señor, gracias por la ocasión, la oportunidad. Gracias, Pastor Carlos, por esta invitación. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes, acompañarlos. El año pasado también vine y les conté las noticias, ¿verdad? De mi vida, ¿no? Sí. Bueno, les cuento que sigo felizmente casado. Cumplimos un año de matrimonio. Ya se venció la garantía, no se puede devolver la mercancía. Mi esposita quiso acompañarme hoy, pero tenemos un entrenamiento desde anoche, pero quería de verdad compartir con ustedes esta mañana. Y sé que esto del avivamiento, creo que arde en nuestro corazón, ¿verdad? El avivamiento por ver la gloria de Dios como no la hemos visto. Se cuentan tantas historias reales y las leemos en las escrituras del avivamiento y ese anhelo en el corazón de ver la manifestación de la gloria de Dios. Y también la creación misma gime, dice la Biblia, esperando la manifestación de los hijos y de los hijos maduros, es la palabra allí, la manifestación de los hijos de Dios. Y hay una porción de la escritura en el libro de Levítico, capítulo 6, vamos a ir allí a la palabra Levítico capítulo 6, verso 8 al 13, y he titulado este tema para ustedes, el fuego continuo. El fuego continuo. Levítico 6, 8 dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos inspira. Tu palabra, Señor, que llega hasta nuestros tuétanos, huesos, como viva y eficaz que es ella. Haz, Señor, que arda en nuestros corazones y en todo nuestro ser esta tu palabra acerca del fuego del Espíritu Santo que no se debe apagar. El fuego de tu presencia, el fuego de tu santidad, el fuego, Señor, de tu presencia manifiesta, de la Shekinah de Dios. El fuego tuyo, Señor, arda en cada uno de nosotros, se encienda más y más fuerte en cada uno de nosotros. Que este tiempo, Padre del cielo, sea un tiempo de avivamiento, un tiempo que genere un movimiento del Espíritu Santo, Señor, en nuestra ciudad, en la vida de cada uno, en la familia, en este sector de la ciudad, un fuego que nada pueda apagar. Te damos gracias por el Espíritu Santo, precioso Espíritu de Dios. Tú estás con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Manifiéstate, Señor, todos y cada uno de nuestros días en esta tierra, porque queremos andar en las obras que ya preparaste para que anduviésemos en ellas. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, cuando encontramos que Dios le habla a Aarón y a sus hijos, siempre está hablándoles a los sacerdotes. Y somos sacerdotes del nuevo pacto, amén.
cada uno de nosotros, cada creyente, un sacerdote. Así que esto es para cada uno de nosotros. Y hay unas instrucciones muy precisas y se dan cuenta ustedes, la palabra fuego aparece allí 5 veces, la palabra fuego, y el que arde continuamente, que no se apaga, se repite, se reitera, algo que debe llamarnos poderosamente la atención. Y hay 2 cosas para atender particularmente con diligencia: que el fuego no se apagará, y lo otro, que el holocausto sea completamente quemado. Había holocausto y había ofrendas en el altar. El holocausto era completamente consumido, era dedicado totalmente al Señor. Los otros sacrificios los sacerdotes podían comer de él, ciertas partes de las ofrendas, pero lo que es holocausto era del todo quemado. Dice allí, desde la noche hasta la mañana se volvería ceniza completamente, consumido completamente. Estas 2 cosas debemos tenerla muy con nosotros en nuestro corazón para un avivamiento continuo, para un avivamiento personal, también congregacional. Ahora, lo segundo, del holocausto fuera completamente quemado, no se podía dar si lo primero, el fuego, si no estaba encendido continuamente, pues no se podía dar. Así que también había 2 cosas que podían apagar el fuego, 2 cosas podían apagar el fuego. ¿Cuáles eran? Las cenizas, ¿verdad? Debía retirarse las cenizas, leímos allí, porque las cenizas apagan. ¿Cuántos han hecho algún asado, cierto? ¿Verdad que las cenizas fueron carbones que se encendieron y se consumieron? Pero pueden apagar la ceniza. Y en eso quiero detenerme un momentico acerca de la connotación de tratar con las cenizas. Las cenizas pueden ser fuegos que ardieron, pero que ya no están, y que debían ser apartadas, como les he dicho, y como leemos allí, sacadas a un lugar y retirarlo. ¿Sabe? Podemos haber experimentado las cosas de Dios y habernos quedado solo mirando hacia el pasado. Me encontré con algunos hermanos después me convertí al Señor en el año 78, en un movimiento de avivamiento, por la gracia de Dios, juvenil. Por eso me alegra mucho los jóvenes y trabajar con los jóvenes. Así conocí del Señor en ese avivamiento. Pero la obra del Señor no se queda. La obra del Señor va en aumento, dice la Biblia. Las cosas con Dios no fueron mejores ayer. Las cosas mejores con Dios son ahora y hacia adelante. Pero hay algunas personas que tienen más grande el espejo retrovisor que el panorámico. ¿Cierto? Es decir, están solo recordando las cosas de ayer. Aún el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Agradecidos estamos con lo que hemos vivido hasta aquí, pero no nos podemos quedar mirando hacia atrás para poder evocar, ay, esos días, ay, esos momentos. Hay muchos, ay, ¿qué pasó? Pero las cosas con Dios, vuelvo a decirles, las mejores están aquí y están hacia adelante. Eso lo dice Eclesiastés 7. Ninguno que diga los tiempos pasados fueron mejores está hablando con sabiduría. Así que estamos mirando hacia adelante. Estamos enfocados con la meta que tenemos, que es el Señor Jesucristo adelante de nosotros. Entonces es muy peligroso vivir enfocado solo de recuerdos. Es peligroso, ya que se pueden convertir en cosas que nos paralizan. Me encontré con hermanos que decían, oh, esos tiempos. Y yo les dije, ¿y ahora qué está pasando con ustedes? No, estaban fríos, apagados, porque dejaron que esos fuegos se apagaran, esas cenizas quedaran allá, y no debemos permitirlo. Ahora, la Biblia también habla acerca de las cenizas como situaciones que hemos vivido. Una de ellas, la amargura, las cenizas, aquellas cosas que nos suceden en el camino. Por eso la Biblia dice que nos sacudamos del polvo, que nos quitemos la ceniza. En Isaías 61:3 dice, ordenamos a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ¿qué? De ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya.
Las cenizas son todas aquellas cosas que el enemigo quiere traer sobre nuestras vidas. Amargura, sobre todo, es algo que está llenando el corazón con mucha frecuencia. Y debemos procesar todos esos procesos, todas esas situaciones difíciles que vivimos. ¿Cuántos han sido ofendidos por alguien en la vida? ¿Cuántos? ¿Y a cuántos usted ha ofendido? Hay más amenes de lo segundo. Sí, realmente podemos ofender, ¿verdad? Y ser ofendidos, pero debemos ser cuidadosos y no dejarnos herir. Dice que el hombre prudente, el hombre cuerdo pasa por alto las ofensas, dice Proverbios. Y eso me hace acordar de David. David, cuando mata a Goliat, qué tremenda victoria, ¿verdad? Un jovencito, Dios lo usa para matar a un gigante, pero a partir de ahí se le volvió, como decimos algunos, la vida de cuadritos a David. ¿Por qué? Porque Saúl se enojó, le entraron celos, le entraron envidia, empezó a salir un podcast por Spotify, David mató a 1000 y Saúl mató a 1000, David a los 10,000, y esa era la música que se oía por todas partes. Y entonces se enojó y entraron celos y envidia. ¿Y cuántas veces quiso Saúl ensartar con su lanza a David? Como 3 veces. Pero ¿qué hizo David? Evitó ser herido. Él no podía enyesarle el brazo a Saúl, ¿verdad? Pero sí era responsable ¿de qué? De no dejarse herir. Diga, soy responsable de no dejarme herir. Y también soy responsable de no herir a otros. Cada uno es responsable delante del Señor, ¿verdad? Por eso las cenizas son todas aquellas cosas negativas, ¿verdad? Situaciones relacionales, situaciones, circunstancias de la vida que empiezan como a volver gris, las cenizas gris, ¿verdad? Empieza a poner gris el panorama, la vida, empieza a verse como seco el caminar de nosotros, pero tenemos que sacudirnos. Mira lo que dice ahí Isaías 52:1. Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Hay una ceniza que ha venido, ¿verdad?, con más fuerza desde la pandemia, la depresión. Esas cenizas que han venido y que han puesto a las personas en una condición aún de salud mental. Pero sabemos que nuestro Dios es quien nos sana de todas nuestras dolencias. Pero no debemos permitir, cuando usted tenga alguno de estos síntomas como de desánimo, como de depresión, busque ayuda, no se quede callado, busque ayuda a sus pastores, sus líderes. No viva los procesos solo. La Biblia dice: ay del solo, que cuando cae, ¿quién lo puede levantar? Así que no permita que situaciones como el desánimo, porque hemos visto que hay un sistema operativo del infierno, empieza con desánimo, y el desánimo trae desaliento, y el desaliento trae adormecimiento, y el adormecimiento trae enfriamiento, y el enfriamiento trae endurecimiento. Todo empezó con un desaliento, desánimo, ¿verdad?, que trae adormecimiento. No tengo aquí la cita ahora, pero bueno, todo lo que el Espíritu Santo venga trayéndonos. Pero ¿se acuerdan cuando van a orar Jesús con sus 3 discípulos más cercanos allí en el huerto de Getsemaní? Y les dice: oren para que no entren en tentación. ¿Y a quién está mirando Jesús cuando dice esa instrucción? Particularmente se la está diciendo a Pedro. Oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces Jesús se va y ora en medio de su aflicción, su agonía. Y cuando regresa, dice: los halló durmiendo por causa de ¿qué? De la tristeza. Porque la tristeza había llenado el corazón. Eso está en el Evangelio. Por la tristeza. Entonces el desaliento, lo primero que ataca es tu vida de oración.
La vida de oración, y vamos a ver algo acerca de la vida de oración para el avivamiento. Pero la tristeza, cuando usted sienta que el gozo del Señor se está apagando, que la expectativa de venir a las celebraciones y de estar en los ministerios que Dios le ha entregado, como que ya no está ese gozo, esa alegría, ese ánimo del Señor, hay que estar atento a mirar si las cenizas están llegando de parte del enemigo para desanimarlo, desalentarlo, y luego viene el adormecimiento. ¿Y qué dice Efesios 5:14? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Adormecerse es un estado muy parecido a la muerte, adormecimiento. Adormecimiento, por eso después del adormecimiento viene el enfriamiento. Cuando una persona fallece, lo que pasa con su cuerpo es que se enfría, enfriamiento, y después se endurece el cuerpo. Ese es un estado bastante lamentable, llegar al endurecimiento. Ya están fuera de la congregación muchas de estas personas que comenzó con este proceso de cenizas que no fueron retiradas, depresiones, como les he hablado, amarguras, enojos, heridas que no han sido tratadas con el Señor para evitar este proceso de daño espiritual. Ahora, diga conmigo, por favor, no podré evitar que algunas personas me ofendan. Pero sí debo evitar vivir ofendido. ¿Está claro eso, verdad? ¿Está claro? Con eso nos quedamos, porque esas serán cenizas que apagarán el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos el corazón de Jesús palpitando dentro de nosotros. Ahora, el latir del corazón, cantábamos ahora el latir del corazón. El corazón de Jesús, ¿cómo es? Según Mateo 11:24, manso y humilde. Corazones mansos y humildes para evitar ser heridos y estar ofendidos. Corazones mansos y humildes que cubren las faltas de los demás con amor, así como yo quisiera, ¿verdad?, que cubrieran mis faltas también con amor. Y eso lo dijo el filósofo mexicano: es que no me tienen paciencia. Todos queremos, ¿verdad?, que nos tengan paciencia cuando fallamos. A veces tenemos, perdóname, ¿verdad?, como un doble estándar con el perdón. Cuando yo soy el ofensor, quiero que me tengan paciencia. Pero cuando yo soy el ofendido, quiero que caiga fuego del cielo, pero para consumirlos. Como decía Juan y Pedro, sí, Juan y Santiago, por allá, una aldea que querían que descendiera fuego del cielo. Muy bien. Perdonar para sacar las cenizas de todas estas situaciones relacionales de la vida. Perdonar, como Jesús nos modeló: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ahora, la necesidad segunda, la primera era sacar la ceniza. Examinémonos, que el tiempo de este tiempo sea de examen delante del Señor. Examíname, como decía David: conoce, pruébame y mira si hay en mí algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cualquier ceniza que haya allí que no conviene, pues sacúdase del polvo, leíamos ahora, para que nada de esto apague el fuego del Espíritu Santo. Pero lo segundo era la necesidad de leña nueva, de leña cada mañana. Interesante, decía, cada mañana pondrán leña. No debían descuidar esto. Y podemos decir que debía anticiparse a buscar a Dios. La leña cada mañana, como el anticiparse a buscar a Dios, no sea que las demás responsabilidades que tenemos copen nuestro tiempo y consuman nuestras fuerzas. Jesús nos modela todo. Él es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? Y después, allí en Marcos capítulo 1, después de una noche de ministerio, una tremenda noche de sanidades, de liberaciones y todo, dice allí en el capítulo 1 que Jesús, muy de mañana, siendo aún oscuro, salió para estar a solas con el Padre. Y van a buscarlo a Él, lo van a buscar. Eso está en Marcos 1:35. Lo van a buscar.
Dice ahí, levantándose muy de mañana, salió aún, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Realmente él buscaba del Padre antes que lo vinieran a buscar las necesidades de los demás. Si buscamos al Padre como nuestra mayor prioridad, entonces las demás cosas tomarán su dimensión correcta. A veces los problemas se nos parecen Goliat. ¿Por qué? Porque no hemos practicado el buscar al verdadero gigante que es nuestro Dios. Él dice que como poderoso gigante está por nosotros. Pero cuando no practicamos el buscar primeramente el reino de Dios y a Dios que es el reino mismo, si no practicamos con constancia la leña cada mañana, buscar la leña cada mañana, entonces los problemas del día a día se nos vuelven cada vez más grandes, ¿sí o no? Y estamos atribulados, y estamos fatigados, cargados con muchas preocupaciones, afanes y ansiedades que son formas de ceniza. Afán, ansiedad, depresión, todo esto son formas de ceniza que debemos no permitirlas en nuestra vida. Así que el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús, recurría a fortalecerse en el Padre y en el poder de su fuerza. Que dice Efesios 6:10. Efesios 6:10 es la oración del gimnasio espiritual. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder tomar toda la armadura y para poder estar firme en el día malo y poder resistir las obras del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso era lo que practicaba el Señor Jesucristo cada mañana. ¿Está claro? Muy bien. No solo quedó este mandamiento de que el fuego no se debía apagar en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento ahora. En la primera carta de Tesalonicenses. Capítulo 5, 19. Primera carta a Tesalonicenses 5, 19. Un versículo cortico, pero que resume lo que leímos en Levítico 6. No apaguen al espíritu. El altar hoy es el corazón de cada uno de nosotros. Y como en el Antiguo Testamento el fuego no se debía apagar. Y así debe ser la responsabilidad de cada uno de nosotros como sacerdotes, de poner cada mañana la leña nueva. Yo me puse a ver, aquí en la Reina Valera, me puse a ver que ese versículo 19 está antecedido de 3 versículos, el 16, 17 y 18, y luego hay otros 3 versículos. Entonces me vino como la idea de los leños son esos 3 primeros versículos 16, 17 y 18. Son 3 leños y otros 3 los siguientes, 20, 21 y 22. Entonces permítame, reflexionemos rápidamente los 3 primeros. Dice, estad siempre gozosos. Un gozo interrumpido. El fuego no se debía apagar, debía arder constantemente. Aquí dice estar siempre gozosos. ¿Eso es posible? ¿Usted cree que sí o que no? Humanamente es imposible, pero con el Espíritu Santo es posible. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo es gozo, entre otras cosas. Entonces mi comunión con el Espíritu Santo asegura que pueda tener el gozo del Señor constantemente, ardiendo el gozo del Señor, encendido el gozo del Señor. De hecho, la Biblia dice que en la que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Eso lo dice el Salmo 16, 11. En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué decía Elías y algunos otros de los profetas? Vive Jehová en cuya presencia estoy.
Ahorita que estábamos cantando, ¿verdad? Que se abre el cielo, no hay cielo cerrado. Y no hay cielo cerrado para nosotros. Caminamos en integridad, en sinceridad de corazón. No hay cielo cerrado si estamos aquí en el templo, estamos en casa, si estamos en el trabajo, si vamos por la calle, en el bus, en el transporte. No debe haber cielos cerrados. Y no solamente se abren los días de celebración, de reunión. ¿Está claro eso? Decía Elías, por donde quiera que iba, viva Jehová en cuya presencia estoy. Ahora, Elías también entró en depresión, ¿no? Algo pasó, pero eso es otro tema. Pero practiquemos la presencia del Señor, busquemos siempre, anhelemos su presencia. Podemos estar en compañerismo con Dios todo el tiempo. Podemos estar conscientes de la presencia del Señor en todo momento, en las decisiones, cuando estamos pensando, hablando. Donde quiera que vayamos debemos tener, ese es el temor de Dios, es la conciencia de que Dios está presente donde nadie más ve ni oye. Es la conciencia, Dios está en todas partes. Luego debo vivir delante de Él, gozándome y alegrándome en el Señor. Gocémonos y alegrémonos en el Señor, regocíjense en el Señor. Siempre le dijo Pablo a los filipenses. ¿Y dónde estaba Pablo escribiéndole a los filipenses? ¿Dónde estaba? En la cárcel, colgado de una cadena ahí su brazo. Y estaba diciendo, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Sobrenatural, pero posible para nosotros por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo allí? El segundo leño, ¿cuál es? Orar sin cesar. Mira, estar siempre gozosos. Y recuerden, el fuego no se debe apagar. Orar sin cesar. Era algo constante. Como el fuego, se debía mantener ardiendo la oración. Como otro leño allí, ¿verdad? Para mantener encendido y no apagado al Espíritu Santo. No sé cuántos hicimos en el colegio, en la escuela, quizá ese ejercicio de la vela, o lo vimos en algún libro, que se le ponía luego allí un cristal, una copa de cristal a una vela. ¿Qué le pasaba a la vela después de un tiempo? Se apagaba. ¿Por qué? El oxígeno se consumía. Ahora, el oxígeno físicamente, naturalmente, es lo que produce la combustión. Así que se ha dicho que si la palabra de Dios es nuestro alimento, la oración es el oxígeno para nosotros. Y es el oxígeno para el Espíritu Santo, la oración, la vida de oración. Podemos orar en todas partes, podemos orar en todo lugar, pero recuerden, debe haber un tiempo de intimidad. Jesús dijo en Mateo 6:6, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, apagado el celular, el televisor, la radio y todo lo demás, hasta el loro, ponerle bozal, cualquier cosa. Es decir, aislados completamente. ¿Sí o no? Yo no sé si les compartí la vez pasada que vine. Todos nosotros somos fruto de intimidad de papá y mamá. A nosotros nos concibieron a puerta cerrada. Papá y mamá iban a la playa, se daban besitos, se abrazaban, pero ya no nacimos nosotros. O fueron al mercado, hacían mercado, se reían, se gozaban y todo lo demás, pero allá no nacimos nosotros. Nosotros nacimos a puerta cerrada. Entonces podemos tener comunión con Dios, compañerismo con Dios, ¿verdad? Todo el día, mientras vamos en el transporte, mientras hacemos nuestros trabajos y demás en casa. Pero la intimidad que genera vida solamente debe ser a puerta cerrada. Es decir, tiempo con Dios a solas, a solas. Esa es una de las cosas que menos practicamos el cristiano de hoy, y que los hombres de avivamiento en el pasado realmente la tenían muy clara. Tiempos de intimidad con Dios innegociable. Y es algo con lo que debemos todos de alguna manera luchar para impedir que esos tiempos con el Señor sean quitados. Yo encontré, esto lo digo para mi vida y como testimonio, yo encontré que a las 3 de la tarde, la hora novena, yo encontré como algo allí y que me ha motivado a tener mi tiempo con Dios esa hora. También en la mañana, pero esa hora, vi que a las 9 de la mañana de ellos, la hora novena, dice en el capítulo 3 de Hechos, iban ellos a la oración y
que a esa hora estaba Cornelio también orando y apareció el ángel. Y dije, bueno, a esa hora, ¿qué pasa con esa hora? Voy a buscar al Señor a esa hora. Y bueno, han surgido muchas canciones del Espíritu Santo a esa hora en tiempo de intimidad con el Señor. Ok, orar sin cesar. Verso 18, ¿qué dice? Dar gracias en todo. Doy una frase de Tozer, es un escritor muy, muy especial con la oración. Desear un avivamiento y al mismo tiempo descuidar la oración y la devoción es querer un camino y andar por otro. Eso lo dijo A.W. Tozer. Desear un avivamiento y al mismo tiempo descuidar la oración y la devoción es querer un camino y andar por otro. Era un pensamiento sobre la oración. La acción de gracias continua, porque aquí dice que dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Queremos saber la voluntad de Dios? Sí. Muchos de ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí hay una. Dar gracias en todo. ¿Es fácil cuando las cosas están buenas? Sí. Pero cuando las cosas no están saliendo bien, no es tan fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos, porque los mandamientos del Señor no son gravosos. Y si dice, dad gracias en todo, es un hábito que vamos construyendo, que vamos dando un hábito de acción de gracias a Dios. En todo significa mientras estamos en la dificultad. Por todo, antes y después de que la dificultad pasó. En todo, estoy en una dificultad. Gracias, Señor, porque tú te glorificarás en toda esta situación. Gracias, Señor, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Gracias, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. No desampara la obra de tus manos. Gracias, Señor. Aunque no entiendo. El Señor me dio una canción que dice de la bondad de Dios. No entiendo lo que está pasando, pero puedo confiar que en tu amor tú sabes lo que es mejor. Bueno, estos son los 3 primeros leños, ¿sí? Porque enseguida dice el versículo, no apaguen al Espíritu. No apaguen el Espíritu Santo. Luego, estos 3 son esenciales. Gozo constante, oración continua y acción de gracias en todo. Hay otro versículo que dice por todo, hay otro versículo creo que es en Colosenses. Ahora, no apaguen al Espíritu Santo. Pablo le pregunta a 12 discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 19, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Se acuerdan de esa porción? En Hechos 19. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y bueno, en el bautismo de Juan, los bautizan en el nombre del Señor Jesús. Pablo le impone las manos y reciben el Espíritu Santo. La pregunta hoy en día tal vez no es ¿recibieron al Espíritu Santo? Sino la pregunta hoy en día, ¿cómo está el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo está? Del libro Buenos Días Espíritu Santo, que fue un clásico, tal vez muchos hemos leído el libro de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo. De las cosas que me impactaron allí es el anhelo del Espíritu Santo por el cuerpo de Jesús, por la vida de Jesús. Por eso dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Hay un anhelo del Espíritu Santo por el Señor Jesús. ¿Por qué? Dice allí el autor, dice que en ningún otro ser el Espíritu Santo fue Señor, tan Señor como en Jesús. En ningún otro ser fue tan dueño, tan amo, porque la palabra Señor, el Espíritu es el Señor, dice 1 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17, el Espíritu es el Señor y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. En ningún otro ser se sintió tan dueño, tan Señor, tan amo como en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca lo contristó, nunca lo resistió. ¿Saben que hay 7 cosas
que hemos leído en la Escritura que se puede hacer contra el Espíritu Santo. Una de estas es esta: apagarlo, contristarlo, resistirlo, mentirle, tentarle como Ananías y Zafira, ignorarlo como dice Pablo a los Corintios, y blasfemar como Jesús dijo. Entonces, Él habita en nosotros, está con nosotros y sobre nosotros. Las tres relaciones con el Espíritu Santo. Con nosotros, el compañerismo con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva desarrolló ese compañerismo con el Espíritu Santo. Él era el que decía: apártenme a Saulo y a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo fue el que le dijo a Pedro, después de estar allá con los lienzos y con su tradición religiosa y todo lo demás, el Espíritu Santo fue el que le dijo: baja, porque tres hombres he enviado para que vayas con ellos. Y bajó. Y el Espíritu Santo fue el que le dijo a Felipe: júntate al carro. Y allí estaba el eunuco. Tenían un compañerismo como el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En Romanos 8, los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Dentro de nosotros el Espíritu Santo formando el carácter de Cristo, la naturaleza de Él. Cristo formado en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Dice: somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu Santo. Y sobre nosotros el Espíritu Santo para la unción, para los dones, para el poder. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Los discípulos ya habían recibido adentro al Espíritu Santo cuando Jesús en Juan sopló sobre ellos después de resucitar. Y dijo: reciban al Espíritu Santo. Pero necesitaban la llenura, el bautismo de poder y de fuego. Entonces el anhelo, el despertar es que no ignoremos al Espíritu Santo. Yo fui misionero a Cali en el año 84 y en un tiempo de oración escuché la voz audible del Espíritu Santo diciendo: yo soy el huésped ignorado. Ignoramos al Espíritu Santo en tantas cosas, aún ministerialmente. Y alguien dijo: si el Espíritu Santo fuera quitado de la iglesia, seguiríamos haciendo el 80 o más por ciento de las cosas que hacemos y no nos hubiéramos dado cuenta. Gracias a Dios que no nos quita lo que nos ha dado, los dones y los ministerios, pero debemos estar más conscientes. Y de eso se trata el avivamiento, de una conciencia mayor, de una dependencia mayor de la persona del Espíritu Santo, para tener comunión con Él, ¿verdad? Para caminar con el Espíritu Santo en compañerismo, oyendo. Voy a decirle lo que me pasó esta mañana. Pensé que me lo iba a callar. Pero estoy en un tratamiento de una corona, ¿sí? De una muela. Y me hicieron el diente provisional. Pero cuando fui la segunda vez, el odontólogo talló otro poquito ahí la raíz y esa corona quedó suelta. Entonces, cada vez que comía, debía yo quitarme ese diente provisional. Y hoy sentí que debía quitármelo. Ya saben lo que pasó. Me lo tragué. Fue como tan esas ideas que llegan: quítate esto, no vayas allá, cuidado con esto. Esos pensamientos así. Estaba tan buena esa arepa de choclo ahí. Oye, no lo sentí como pasó. Y quiero decirles, de allá para acá tenía dolor de estómago. Creo que la sugestión. Pero como el Espíritu Santo nos dice cosas sencillas. Queremos de pronto escuchar, no sé, cosas grandes y bueno, de lo que Dios nos va a usar, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Él comienza con la A
la I, las cosas sencillas, esos sentir, esos pensamientos que de pronto vienen y uno pasa por alto. Qué bueno poder parar y decir, Señor, ¿eres tú? Atender. Esteban le dijo a los religiosos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, en Hechos 7. Que el Señor nos ayude. Vamos terminando allí con los otros tres leños que debemos tener presentes. Dice el versículo 20, no menosprecien las profecías. No menosprecien las profecías. Está ligado con apagar al Espíritu Santo. Necesitamos apreciar los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. No menospreciar las profecías. Menospreciar es no tener aprecio ni darle valor a lo que Dios nos ha hablado. Y Dios nos habla a través de la palabra, que es la profecía más segura. Pero también usa el don de profecía, también el ministerio del profeta que ha estado restaurado. Entonces, no despreciar, no descuidar. Allí Pablo le estaba diciendo a Timoteo en el la primera carta 1:18, primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Había profetas en la iglesia primitiva, en la iglesia original, habían profetas y Dios traía mensajes de dirección, de consolación, de exhortación. Y aquí Pablo le está diciendo, te encargo que no descuides, sino que conforme a ellas milites, batalles, camines, vivas de acuerdo a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Pero podemos generalizar de no descuidar, de no menospreciar, como dice aquí, menospreciar los dones del Espíritu Santo. Son regalos, son gracias de Dios. Hay movimientos cristianos que dicen que ya no hay lugar para los dones, se llama cesacionista, ¿verdad? Dicen que se completó el canon bíblico y que ya no hay necesidad, pero la Escritura nos habla otras cosas, que los dones son hasta que crezcamos en todo la estatura de la plenitud de Cristo, como los 5 ministerios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todavía son necesarios los dones del Espíritu Santo, no menospreciarlos. ¿Cuántos han recibido el don de hablar en otras lenguas? ¿Cuántos hablan en otras lenguas? Pues tenemos una responsabilidad de no descuidar hablar en otras lenguas. Es una forma de orar sin cesar, de orar continuamente. Las lenguas son un nivel de oración. Y considero que Dios no tiene que para unos sí tengan esa posibilidad y otros no, sino que el don de lenguas es como un don general para todos y poder ser edificados, porque la Biblia dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Su acción de gracias es excelente, dice Pablo. Y Pablo dice: doy gracias que hablo más en lenguas que todos ustedes. De tal manera que algún secreto tenía la vida de Pablo en el orar en lenguas, que es hablar a Dios en el Espíritu. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Examínenlo todo y retengan lo bueno. Otro leño, examinarlo todo y retener lo bueno. Aquí hablamos de examinarlo, del griego probar, poner a prueba, saber, distinguir, comprobar. Examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y cómo examinamos todo cuando hoy en día hay tanta enseñanza al alcance de un clic? Tanta enseñanza. No todo lo que se enseña de la Biblia es correcto. No todo lo que se habla de la Escritura es la verdad. Así que debemos examinarlo todo a la luz de la palabra, a la luz de lo que dice el Señor, no de la interpretación de una corriente o de otra corriente. Porque ahí mismo en la primera de Timoteo 4:1, Pablo dice, el Espíritu dice claramente, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando.
Y eso nos habla de los medios de comunicación. Es decir, esto se potencia con los medios de comunicación, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos escuchando? Somos responsables a quien le prestamos nuestro oído, ¿verdad? Somos responsables. Y examinémoslo todo a la luz de lo que contiene la palabra de Dios. Se le da un lugar muy especial a los de Berea. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 17? La iglesia de Berea literalmente no comía entero, sino que iban y examinaban si lo que se les estaba enseñando era de acuerdo a la palabra de Dios. Tristemente, conozco muchos líderes de iglesias que empezaron en la pandemia sobre todo a oír ciertos mensajes, ciertas doctrinas y fueron desviados. Una de nuestras iglesias en Cincelejo fue llevada por una corriente diferente de la doctrina cristiana. Así que examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo bueno es, ¿cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? La doctrina que sana. La sana doctrina es la doctrina que sana. No la que divide, no la que separa, no la que crea cismos o ismos que dividen a unos y a otros. Y el último de los leños que aparece aquí es absteneos de toda especie de mal. Aquí nos habla de la pureza, de la leña de la santidad, para que el fuego del altar, para que el fuego del Espíritu Santo no se apague. ¿Qué apaga al Espíritu Santo? El pecado oculto. El pecado oculto. El Salmo 33 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día se volvió mi verdor sequedad de verano. Dije: confesaré al Señor mi pecado, y Él perdonó mi iniquidad. El pecado oculto estrangula, apaga al Espíritu Santo. Así que no honremos esa parte, porque es darle poder al enemigo. El enemigo tiene poder de acuerdo al medio ambiente. ¿Qué pasaría con un tiburón que nos encontremos aquí al llegar hoy al servicio? Un tiburón del tamaño de este salón, ¿qué pasaría? Bueno, además de taparnos la nariz, diríamos: ¿qué pasó? Pero ese tiburón no podrá hacernos absolutamente nada, porque entre otras cosas la boca la tiene contra el piso. Si acaso ya no está vivo. Pero encontrarnos ese mismo tiburón, tal vez, o la mitad del tamaño en el mar, nos pone a orar sin cesar, como estábamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque él es fuerte en su medio ambiente. ¿Cuál es el medio ambiente del enemigo? Lo que hay que callar, lo que hay que tapar, lo que hay que esconder, lo que hay que aparentar. Andar en verdad es andar en luz, y Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí dice: absteneos de toda especie de mal. La pureza y la santidad Dios la está restaurando por el Espíritu Santo. No es por esfuerzo humano, no es por imposición, sino es por cederle al Señor, cederle nuestra vida a Él, que la santidad viene. Es la presencia de Jesús en nosotros. Es que ya mi yo no vive, sino que lo niego cada vez que quiera demandar sus derechos. Alguien escribió y me llamó mucho la atención. Él se llama Oswald Chambers, autor del devocional En pos de lo supremo. El único derecho que tiene el cristiano es el derecho a renunciar a todos sus derechos. El único derecho que tiene el cristiano es a renunciar a todos, es el derecho a renunciar a todos sus derechos. Pero la carne quiere demandar derechos. ¿Cuántas parejas están aquí? Vale más la paz de su relación que quién tiene la razón. Para el reino de Dios es más importante la paz de su relación que quién tiene la razón.
Yo fui a visitar en Nueva York, en un viaje, fui a visitar a una pariente, hacía muchos años que no la veía y la fui a visitar. Se había casado con un hombre viudo y me sacaron a dar una vuelta al pueblo y saliendo, él le dice a ella, mira el árbol que compramos en PriceMart. Ella dijo, no, fue en Macro. Y no, fue en PriceMart. Y no, fue en Macro, recuerdo. No, en Price. Yo estaba atrás. Yo la conocía a ella, a él solamente lo acababa de ver. Y eso, y Dios mío, este carro va a estallar aquí. Entonces yo me acerco y le pongo los brazos a ambos y les digo, bueno, lo importante es que está muy lindo el arbolito, ¿verdad? Dios quiere que vivamos realmente en la paz que es fruto del Espíritu Santo, y no apagar ni contristar al Espíritu Santo, con actitudes, con patrones, con formas de vida, ¿verdad? Que deben ir a la cruz, que debemos renunciar. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo los derechos que quiere reclamar, tome su cruz cada día y sígame, para que el avivamiento pueda ser manifiesto continuamente. El holocausto se debe consumir completo. ¿Se acuerdan? La leña debía estar nueva cada mañana y el holocausto se debía consumir completamente. Unos pensamientos finales. El holocausto hoy es nuestra vida completa, consagrada, dedicada. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esta sí es la palabra de Dios para todos. Entonces, hermanos, les pido que respondan a la bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. Ofrézcanle sus cuerpos. Y cuando habla allí, es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como un sacrificio vivo, completo. El avivamiento requiere el que todo nuestro ser esté completamente consagrado. Como diría el autor del Camino al Calvario, el camino al avivamiento es el quebrantamiento. El quebrantamiento de nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios, de nuestros derechos, de las demandas de la carne. No satisfagamos los deseos de la carne que son contrarios al deseo del Espíritu Santo. El quebrantamiento es esa entrega absoluta, sin reservas ni condiciones, como dice una hermosa canción, de todo lo que no hemos rendido. No podemos, dijo Nancy Demos, no puedes encontrarte con Dios en un avivamiento sin encontrarte con Él en un quebrantamiento. No me puedo encontrar con Dios en un avivamiento sin encontrarme con Él en un quebrantamiento, y esto continuamente en su presencia. Y no nos quebrantamos por los golpes de la vida, nos quebrantamos realmente con una revelación del amor de Dios en Cristo, de una revelación de la obra de la cruz. Es lo que verdaderamente quebranta el corazón. Debemos volver a tener una revelación fresca y nueva de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, que es lo que verdaderamente quebranta el corazón. Y dice Isaías 57:15, así dijo el alto y el sublime, el que habita la altura y la santidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que nos encontremos, que tengamos esos tiempos de quebrantamiento delante de la presencia de Dios, para reconocer, como dijo Pablo, lo que soy es gracias a tu gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, si he trabajado más que todos, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y él lo escribió también en la primera carta de Corintios 4:7, dice que lo hemos recibido todo de Él. Y si lo hemos recibido, no tenemos por qué gloriarnos de nada,
¿Sabe? El orgullo es algo que está tan involucrado, tan profundamente arraigado en la naturaleza caída, el orgullo que se manifiesta muy fácilmente. ¿Cuándo sabemos que alguien está muerto realmente? Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuándo sé que estoy muerto? Cuando no me molestan las ofensas de la gente, pero tampoco me despiertan las alabanzas de la gente. Cuando lo que me digan no me mueva el corazón, sino me hagan mirar y atribuirle todo lo que soy, todo lo que tengo. Como dice la canción, te lo debo solo a ti, solo a ti. El avivamiento. Siempre que haya holocausto habrá fuego. Siempre que haya ofrenda en el altar habrá fuego. Y el fuego de Dios hace dos cosas: refina lo que es de Él, purifica lo que Dios nos ha dado. A veces contaminamos. Pablo decía que examinémonos y nos limpiemos de toda contaminación de carne o de espíritu, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que nos ha dado a veces lo contaminamos con nuestra carnalidad, pero por eso debemos ponerlo en el altar, para que sea descontaminado de todo lo que le hayamos añadido a lo que Dios nos ha dado. Pero también el fuego consume lo que no es de Dios, refina lo que es de Él y consume lo que no es de Él. Por eso traigamos al altar todo el tiempo, cada día, lo que Dios nos ha dado también. Y dice: Señor, este ministerio que me has dado, estos dones que me has dado, Señor, purifica todo, descontamina todo en lo que yo haya puesto mis manos, en lo que haya sido de mi carne, en el uso que le haya dado, que no haya sido para la gloria tuya. Como dice la Escritura, todo lo que hagamos, hagámoslo como para la gloria de Dios. Amén. Muy bien. Quería leerles el avivamiento moravo de Moravia. Hubo un conde llamado Zinzendorf que nació de una familia cristiana, era conde, y desde los 4 años buscaba a Dios con seriedad. Siendo muy joven, con otros estudiantes, formó una orden llamado Grano de Mostaza, cuyo lema era: sus llagas son nuestra salud y ningún hombre vive para sí. En 1719, en una galería de arte, encontró el cuadro de Ecce Homo, Cristo coronado de espinas, de un pintor italiano, que tenía una inscripción que decía: esto he sufrido por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Esa pregunta impactó profundamente y lo llevó a una mayor dedicación a Cristo y a buscar una vida que no fuera solo para sí mismo. A pesar de la presión familiar para seguir una carrera en el servicio estatal, que era la vocación aceptable para un noble, Zinzendorf anhelaba entrar en el ministerio cristiano. Compró una finca, recibió a unos exiliados protestantes de Moravia, llamados los hermanos moravos, y establecieron allí el centro de avivamiento moravo. Un día, y es interesante, el 13 de agosto de 1727, vino un bautismo de amor, donde hubo un profundo derramamiento del Espíritu Santo que llevó a una confesión de arrepentimiento por divisiones pasadas y un compromiso de vivir en amor mutuo. Esto dio un impulso a la espiritualidad de él y del movimiento, que llevó a un movimiento de oración ininterrumpida que duró más de 100 años. Ese movimiento de oración de los moravos y un extraordinario compromiso misionero. Y saben, ellos fueron instrumentos de Dios, los moravos, para tocar a la vida de John Wesley. Durante uno de los viajes que tuvo Wesley a América, el mar, hubo una tormenta impresionante. Realmente Wesley estaba atemorizado, pero él vio a estos cristianos moravos y observó su serenidad, su fe inquebrantable durante la violenta tormenta.
lo que contrastaba contra su propio temor y lo llevó a creer que estos hombres moravos vivían el evangelio de una manera más profunda, auténtica de lo que él lo hacía. Y luego tiene otra experiencia con estos hermanos moravos que tienen un tiempo de oración impresionante, más de 100 años de oración y todo lo demás. Y allí es cuando comienza el ministerio de John Wesley, que marcó el comienzo del movimiento metodista. Mira cómo los avivamientos de Dios han venido siendo como encadenados, por hablarlo así, para traer avivamiento que trae otro avivamiento. Nosotros somos producto de avivamiento de parte de Dios, y este avivamiento que Dios quiere encender, avivar en medio de nosotros, para que las siguientes generaciones también puedan llevar el evangelio del Señor hasta lo último de la tierra, porque el sueño de Dios es que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Pongámonos en pie, amados hermanos. Gracias te damos. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dejado, que nos ha sido dado. No estamos huérfanos, no nos dejaste solos. Nos enviaste el otro consolador, otro como tú, para que estuviera con nosotros. Gracias por tu obra, Espíritu Santo, en todos estos años, desde que viniste por primera vez, desde que fue derramado en Pentecostés. Gracias por los constantes avivamientos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia, por los movimientos que han surgido de avivamientos genuinos del Espíritu Santo. Y queremos, Padre del cielo, queremos ser parte del nuevo avivamiento. Se ha profetizado de un avivamiento de familias, se ha profetizado del avivamiento más grande que haya tenido registro en la tierra, el avivamiento de los últimos tiempos. Antes de la venida gloriosa, la iglesia será perfeccionada, la iglesia será quitada las manchas y las arrugas. Viene por una iglesia gloriosa, y eso implica quebrantamiento, eso implica un reordenamiento, una reforma espiritual. Gracias, Espíritu Santo, gracias porque eres el Señor y te damos a ti el honor. Honramos tu presencia, Espíritu Santo. No vamos a apagarte, no vamos a resistirte, no vamos a contristarte, ni a negarte, ni a tentarte, ni a ignorarte, Espíritu Santo. Queremos que vuelva a arder el fuego, que vuelva a arder de nuevo. Tú, Señor, mandas fuego nuevo, aceite nuevo, unción nueva. Mi Dios, las cosas que no han sido hechas todavía, pero ya están preparadas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, están preparadas, están listas para ser soltadas. Que sean activados los sueños tuyos, Señor, las visiones tuyas sean activadas ahora en el nombre de Jesús. Toca, Espíritu Santo, la vida de cada uno de nosotros este día. Toca, Espíritu Santo, conmueve lo más profundo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro ser. Sea despertado por tu mano, sea despertado por tu voz, como dice Zacarías 4:1. Fue despertado como hombre que estaba en sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y vio el candelero, figura del Espíritu Santo. Que seamos despertados para ver la presencia tuya, para verte a ti, para depender de ti, para consagrar nuestra vida, para dedicarlo todo por completo a ti, a tu servicio. Señor, trae fuego esta mañana, fuego que consuma todo lo que no es tuyo en nuestra vida. Fuego de santidad caiga sobre cada uno de nosotros. Llamas de fuego sean repartidas sobre todos nosotros en esta mañana. Mi Dios, purifícanos con el fuego tuyo. Santifica por completo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. Sea guardado irreprensible para tu venida, que puede ser hoy tu venida. Señor, mi Dios, gracias por hacer nuevas todas las cosas. Haz nuevas todas las cosas. Tú lo dices, que haces nuevas. De hecho, avivamiento es volver a la vida. Avivamiento es volver a la vida. Que vuelva a la vida todo lo que se ha muerto, todo lo que se ha secado. Que vuelva a la vida todo lo que se haya extinguido
pero que es tuyo, que vuelva a la vida. Por eso, como le dijiste a través de Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, que se vuelva a encender, que vuelva a vivir, que vuelva a vivir, que vuelva a vivir, que se despierte cada corazón, cada espíritu. Oh mi Dios, gracias, gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos. Señor, vivimos para ti, no para nosotros. Vivimos para ti, no para nosotros. Nos compraste, tienes el derecho de propiedad. Dígale: Señor, tú tienes el derecho de propiedad sobre mi vida.